Un capítulo 15 precioso en el que hemos estado por ya un gran periodo de tiempo, pero que es necesario observarlo en detalle. Así que voy a pedirles, hermanos, que por favor tengamos la lectura del día de hoy en Marcos capítulo 15. Vamos a leer solamente dos versículos, 38 y 39. Marcos capítulo 15, versículo 38 y 39, dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba enfrente de él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Toma asiento. A modo de introducción, hermanos, es muy normal que nosotros durante nuestra vida hayamos presentado alguna oración a Dios pidiendo que se nos abra alguna puerta, ¿cierto? Yo creo que todos hemos orado a Dios pidiendo que se nos abra una puerta. Una puerta, una de las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, una de tantas, dice así, que la puerta es un armazón de madera, de hierro u otra materia que, engoznada o puesta en el quicio y asegurada por el otro lado con llave, cerrojo o otro instrumento, sirve para impedir la entrada y salida, para cerrar o abrir un armario o un mueble o un espacio. En otras palabras, y cuando nosotros hablamos de una puerta, sabemos que la puerta es un acceso, ¿cierto? Ya sea de entrada o una salida. Cuando nosotros hemos orado para que se nos abran puertas, ciertamente no hemos estado frente de una, ¿cierto?, para que esta se abra. Siempre lo hacemos de una forma figurada, ¿cierto? Estamos de alguna manera pidiendo a Dios que nos dé acceso a algo, que nos dé la posibilidad de acceder a un lugar que para nosotros es inalcanzable. Como si estuviéramos aquí, hubiera una habitación cerrada y nosotros oramos para que el Señor nos dé que nos abra esta puerta y que nosotros podamos entonces acceder a ella. Generalmente nosotros, en nuestra humanidad, hemos continuamente orado en esta dirección y es llamativo que particularmente yo creo que en el 90% de las veces son cosas relacionadas con lo económico. Y eso también habla de qué es lo que buscamos finalmente. Si usted hace memoria y ve por las cosas que ha orado, es muy probable que lo económico sea lo principal, hablando de abrir puertas. Ahora bien, hablamos de esto porque lo que vamos a ver hoy día en este pasaje es que a nosotros el Señor en su inefable amor, en su incomparable misericordia, en su gracia incomprensible, ¿cierto?, nos ha abierto la puerta más importante que cualquier ser humano pudiera o podría pretender que se le abra, perdón. La puerta más importante que cualquier ser humano desearía que se abriera, el Señor ya nos la abrió a nosotros. El título del sermón de hoy día se llama El velo se rasgó, tal como leemos en el versículo 38. Para eso entonces nos vamos a ir al versículo 38 que dice así. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Quizás si alguien no ha escuchado algún sermón anterior de lo que estamos hablando y no conoce Marcos 15 y no sabe de qué estamos hablando, recordemos que la semana pasada nosotros, ya hace 2 semanas, venimos hablando de la muerte de Jesús. Lo que sucede en este momento, entonces, y lo que vamos a hablar está
enfocado en narrar lo que acontece inmediatamente después de que Jesús muere. La semana pasada nosotros habíamos hablado, ¿cierto?, de la ira que el Señor recibió de su Padre en estos momentos de tinieblas y que finalmente entrega su espíritu diciendo, consumado es. Pero hoy día vamos a ver qué sucede después de eso, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el texto en el versículo 38 entonces que inmediatamente de que Jesús entregó el espíritu y murió, el velo se rasgó en dos. Y es muy probable también que alguno de ustedes no sepa lo que es el velo. Quizás algunos de ustedes sí, pero quizás las personas que escuchan este sermón no sepan de qué estamos hablando, ¿cierto? Para poder comprender entonces qué es el velo, tenemos que irnos al Antiguo Testamento para poder explicarlo. Y tenemos que irnos quizás bien atrás. Para los que no saben, o para los que lo pueden recordar, Israel estuvo esclavo en la nación de Egipto. Espero que usted lo recuerde o ahora lo sabe. La nación de Israel estuvo esclava en la nación de Egipto. El Señor libera a Israel, ¿cierto?, a través de la que todos conocemos, las 10 plagas, ¿cierto? A través de esto el Señor libera a Israel y lo hace atravesar, ¿cierto?, el Mar Rojo, lo abre en dos. Todos hemos visto las películas de Moisés. Esa película de Moisés efectivamente narra lo que estamos hablando. Y el pueblo de Israel se va al desierto y empieza a deambular, guiados por Dios por 40 años. No vamos a hablar del por qué fue esto, pero sí empieza a deambular por el desierto por 40 años. Y en ese contexto, el Señor manda a Moisés a hacer lo que conocemos como el tabernáculo. El tabernáculo es una tienda. Yo no sé si usted, cuando hablamos de estas cosas, uno se imagina poco, pero podríamos pensar en algo que nosotros hemos visto, porque hoy día vemos muy pocas tiendas, algo muy parecido a lo que sería quizás algunas casas de algunos gitanos. Yo no sé si han pasado por algunos lugares fuera de la ciudad, generalmente donde hay muchas carpas gigantes. Básicamente es una tienda, es una especie de carpa grande. Esto era el tabernáculo. Y este tabernáculo estaba compuesto por 3 partes principales. Nosotros sabemos que la primera era el atrio, el patio exterior. En otras palabras, había una pared, ¿cierto? Y adentro estaba el atrio. Pero dentro de ese mismo atrio había una tienda, había una carpa grande. Y esa carpa, a su vez, tenía 2 divisiones. Estas divisiones se llamaban el lugar santo y el lugar santísimo. Estos 2 lugares eran lugares, tal como lo dicen sus palabras, lugares santos, donde no cualquier persona podía entrar. Las únicas personas que podían entrar a ese lugar eran los sacerdotes, ¿cierto? Que venían de la descendencia de Aarón. Eran los únicos que podían entrar a ese lugar, y también Moisés. Pero del pueblo absolutamente nadie más podía entrar a ese lugar. Si la persona entraba a ese lugar, moría. Era así de simple. Ahora bien, en este lugar santo, podríamos decir que si bien era un lugar santo, no era un lugar tan delicado y tan, digamos, especial como lo que estaba detrás del velo que dividía estos 2 lugares. El velo era una especie de cortina gruesa que dividía ambos lugares. En el lugar santísimo, en el lugar más pequeñito, habitaba la gloria de Dios. Entendemos que no habitaba Dios porque Dios claramente no puede ocupar un lugar tan pequeño. Dios es inmenso y es espíritu. Ahí habitaba la gloria de Dios. Dios manifestaba su gloria en aquel lugar y daba a entender que su presencia estaba en ese lugar. Y a ese lugar sí que no podía entrar absolutamente nadie.
Si bien al lugar santo podía entrar alguien, los sacerdotes, a ese lugar no podía entrar absolutamente nadie, a sola excepción del sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación, después de hacer un largo proceso de sacrificios, ¿cierto? Una liturgia tremendamente detallada para poder entrar lavado de sus pecados a ese lugar santísimo. Este lugar santísimo, este lugar santo y este atrio que conformaban el tabernáculo, con el tiempo fue, podríamos decir, suplantado o fue, no recuerdo la palabra, pero empezó a ocupar su lugar el templo de Salomón. Fue reemplazado, ahí está la palabra. Fue reemplazado con el tiempo por el templo de Salomón, el hijo del rey David, y ya no era una carpita, sino que era una tremenda edificación sólida, pero que mantenía en sí los mismos principios. Un patio, una estructura grande donde había un lugar santo y un lugar santísimo. Y la religión se llevaba a cabo de la misma manera. La liturgia era la misma que se venía enseñando en el Antiguo Testamento. Los lugares aquellos tampoco podía ir cualquier persona, pero Dios ya no habitaba en ese lugar. Dios había dejado de habitar ese lugar. Solamente quedaba la liturgia judía, pero Dios ya no habitaba en el templo. Pero estaba el lugar santísimo, estaba el lugar santo, y había un tremendo velo. Era una especie de cortina tan gruesa que Flavio Josefo decía que si dos caballos lo tiraban de un lugar a otro no lo podían romper. Era una cosa impresionantemente gruesa. No se rompía con nada. Esto teníamos que explicarlo para saber por qué había un velo en aquel lugar. Ahora bien, sabemos que en el momento que Jesús murió, efectivamente en Israel estaba el templo de Jerusalén y efectivamente había un lugar santo, un lugar santísimo, y había un velo que dividía. Eso nos ayuda a comprender qué es lo que estaba sucediendo ahí. Pero ahora hay algo más importante que explicar, y es por qué ese velo era tan importante. Habíamos dicho que al lugar santísimo nadie podía entrar, absolutamente nadie, solamente el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Se describe la hechura del templo del Antiguo Testamento, que fue hecho con hebras de hilo azul, púrpura y escarlata, que estaban entretejidas en una tela de lino blanco, de forma tal que los colores dibujaban unos querubines. Y yo quiero que trate de imaginar, yo creo que ya, bueno, algunos de nosotros ya hemos visto, pero recordemos, ¿por qué no?, este lugar santísimo. Y veamos cómo ese lugar que es inalcanzable estaba, digamos, dividido por un telar gigante, una cortina gigante que en sus dibujos tenía querubines. Y estos querubines demostraban algo. De alguna manera estaban recordándole algo a las personas que estaban enfrente de ese velo. Esos ángeles, esos querubines, estaban ahí como guardianes de la santidad de Dios. Es como si simbólicamente estuvieran cuidando el paso, ¿cierto?, a la habitación de Dios. Es como si un rey estuviera en su habitación y tuviera a dos guardias afuera. Bueno, estos eran los querubines, que estaban de alguna manera supervisando que nadie entrara. ¿Y por qué estaban esos querubines ahí y qué reflejaban? Reflejaban lo mismo que había acontecido en el Génesis. Cuando el hombre fue creado, ¿cierto? Adán y Eva, en una naturaleza perfecta y sin pecado, empezaron a caminar, ¿cierto?, libremente por el paraíso, hasta que pecaron. Y cuando pecaron,
El Señor los expulsó del paraíso. Ellos murieron. Antes de comer ese fruto prohibido del conocimiento del bien y el mal, el Señor les había dicho, no coman de aquel lugar, porque si usted no coman de aquel fruto, porque si usted come de aquel fruto, ciertamente morirán. Y efectivamente, murieron. Murieron con estas tres muertes, ¿cierto? Espiritual, esta muerte física y esta muerte eterna. Pero más aún también fueron expulsados de ese paraíso. ¿Y qué es lo que puso el Señor en la puerta de este paraíso para que no volvieran? Querubines con espadas de fuego, que les impedía a la persona, que les impedía a Adán y Eva, que les impedía a cualquier persona que ya fuera pecadora entrar en la comunión con Dios. Esto mismo estaba reflejado en aquel lugar. Nadie podía entrar a ese lugar santísimo porque los querubines estrechamente estaban cuidando. El hecho de esto, hermanos, es que tal como Adán y Eva pecaron, y nosotros también pecamos, nosotros no podemos acceder a la presencia y a la comunión con Dios. Nosotros no podemos entrar a ese lugar santísimo. Nosotros no podemos estar en la presencia de Dios sin ser totalmente consumidos. No hay obras buenas que nosotros podamos hacer. No hay absolutamente nada. Y esto, hermano, tiene que dar un entendimiento muy profundo y que podamos explicarle a la gente que efectivamente no puede, porque a pesar de que haga todas unas obras preciosas, sus obras no son suficientes para presentarse ante la presencia de Dios y quedar en pie. Es imposible. Cualquier persona que ose pasar a ese lugar santísimo moriría inmediatamente. Y esto muestra una realidad. La realidad que nosotros enfrentaremos y que todo el mundo enfrentará cuando muera. Cada persona, hermano, cada ser humano viviente, y esto es una verdad absoluta, cada persona que viva va a morir. Según la estadística, el 100% de las personas que nacen muere. Así que si usted nació, adivine qué, se va a morir. Y a la gente no le gusta hablar de la muerte. Piensa que va a vivir eternamente. La gente piensa que la muerte no está lejos. Pero la muerte es lo único seguro que nos espera. Y es inevitable. Y cuando nos muramos, nosotros vamos a ser obligados derechamente a entrar a ese lugar santísimo. Todos vamos a entrar a ese lugar santísimo. El punto es, y la diferencia es, si es que usted va a entrar con sus pecados o si usted va a entrar lavado con la sangre de Cristo. Porque si usted entra lavado con la sangre de Cristo, usted va a entrar y va a habitar eternamente en la presencia del Señor, feliz, gozoso, con su Dios, con su Creador. Pero si usted entra a ese lugar santísimo con sus pecados, usted va a ser consumido. Y esa es la realidad que le espera a todo el que nace. A todo el mundo le espera esa realidad. Quiéralo o no lo quiera. Le guste o no le guste. Así es. Por eso es tan importante este evento. Porque nos muestra la santidad de Dios. Y nos muestra que efectivamente nadie puede entrar a esa presencia de Dios y ser consumido por sus propios pecados, por su propia maldad, por la santidad de Dios. Ahora, hermanos, podemos empezar a visorar de alguna manera, a ver en el horizonte lo que Cristo hizo con su muerte. Recordemos, y vamos a decirlo nuevamente, que la única persona que podía entrar a ese lugar sin ser consumido era el sumo sacerdote. Este hombre, que era como el jefe de los sacerdotes, podía entrar a ese lugar una vez al año, en el día de la expiación, después de hacer toda una liturgia de sacrificios,
Este hombre sacrificaba un animal, se lavaba, ¿cierto?, de sus pecados a través de la sangre de un animal, y entraba a ese lugar a presentar las oraciones por su pueblo y a derramar sangre también sobre el propiciatorio. Y este hombre salía de aquel lugar vivo, sin problema, porque estaba lavado. Porque a través de todo el sacrificio que hacía antes de entrar a ese lugar, sus pecados eran limpiados. Eran puestos en un animal y ese animal era asesinado, no él. El animal era asesinado y cargaba sus pecados, entonces él entraba limpio. Y podía estar ahí. Cuando Cristo muere, amados hermanos, cuando Cristo muere, Él es el Cordero. Él es el Cordero que derrama su sangre. Él es el Cordero donde nosotros depositamos nuestros pecados. Es el Cordero que muere cargando nuestros pecados. Y nosotros entonces ahora podemos entrar a ese lugar santísimo lavados, limpios. Y podemos entrar a la presencia de Dios y disfrutar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no seremos consumidos por nuestra maldad, porque Dios ha limpiado nuestras transgresiones. Porque nosotros podemos entrar, hermanos, ahora a este lugar santísimo y estar en comunión con Él. Y esto es lo que muestra el texto. Cuando el Señor muere, a modo de simbolismo, hace este milagro, porque ciertamente el hecho de que este irrompible velo se rompiera, era un milagro que estaba diciéndonos algo. Ahora ustedes pueden entrar. Ahora el lugar santísimo que nadie podía entrar está abierto. Vayamos y entremos confiadamente en el lugar santísimo, lavados en la sangre del Cordero, y disfrutemos de la presencia del Señor. Consideremos esto. El privilegio que tenía el sumo sacerdote una vez al año en Israel es el privilegio que tenemos nosotros todos los días, en cada momento. Cuando estamos en el auto, cuando estamos acostados, cuando estamos de rodillas. En cada paso que damos, nosotros hoy día tenemos y estamos en la presencia misma de Dios. La diferencia es que no lo entendemos. El punto es que no lo entendemos. La verdad es que nosotros como hijos de Dios no hemos de alguna manera hecho parte de nosotros el entendimiento de que el lugar santísimo al cual nadie podía acceder, hoy día para nosotros es de libre acceso. Y en esto mostramos nuestra naturaleza pecaminosa. Mostramos derechamente la perversión que nos queda en este cuerpo. Hay de este cuerpo de muerte que es mandado, ¿cierto?, por la ley del pecado. Nosotros, hermanos, despreciamos un regalo tan hermoso que costó tan caro. Y lo despreciamos día a día. Cada mañana nos levantamos y vivimos nuestras vidas y pasamos este tremendo regalo que hoy día vemos en Marcos 15:38 y ni lo consideramos porque no meditamos en él. Pero hermanos, si nos juntamos domingo a domingo para ver las excelencias de nuestro Señor en las Escrituras, observemos con un corazón agradecido este precioso regalo que el Señor nos da. De poder entrar al lugar santísimo, no solamente ahora, hermanos, porque cuando nosotros muramos, y ya hemos dicho que ciertamente vamos a morir, nosotros estaremos en perfecta y en plena y en eterna comunión con nuestro Dios. Es un tremendo regalo.
Esta noticia, hermano, de que podemos entrar al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo, es una verdad que tenemos que reproducir. Es el corazón del Evangelio. Cuando nosotros nos preocupamos por la gente que nos rodea, nuestros amigos, nuestros cercanos, nuestros familiares, tenemos que entender que ellos, hermanos, están muertos en sus delitos y pecados. Y que ellos al entrar a este lugar santísimo, que van a entrar, si es que nosotros no predicamos el Evangelio, van a ser consumidos por su maldad. El Señor miró al mundo buscando quién entendía, quién era bueno, y no encontró a nadie. Romanos 3. No hay quien entienda, dice. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, el veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, si no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Y saben por qué no hay temor delante de sus ojos? Porque no entienden que van a entrar a este lugar santísimo. No tienen temor de Dios porque no entienden. ¿Y cómo invocarán, hermanos, en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en alguien del cual no han oído? ¿Y cómo irán si es que nadie les predica? ¿Y quién les va a predicar? Ustedes son enviados a predicar. Nosotros en Romanos 10 nos quedamos hasta ahí. La comisión está. Ustedes, hermanos, cada uno de nosotros somos llamados a ir y predicar esto. Porque es una realidad que le va a tocar a cada ser humano. Hermanos, hay un pasaje que generalmente la gran mayoría de la gente lo conoce y que tiene que ver con esto. Quiero de alguna manera darle a entender que esto es algo importante. Esto está en Levítico capítulo 10. Dice así, yo se lo voy a leer para que no lo busque. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, se silenció. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón. Escuche esto. Dios habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones.
Y escuchen lo que dice aquí. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. El mundo, hermanos, no entiende qué es santo ni qué es profano. El mundo no tiene idea lo que es inmundo y lo que es limpio. El mundo no tiene idea quién es Dios. El mundo no sabe las consecuencias de transgredir la santidad de Dios. El mundo no entiende, el mundo no tiene temor de Dios porque no conoce a Dios. Adivinen, hermanos, en virtud de esto, cuál es nuestra misión como iglesia. Presentar a aquel del cual no conoces. Y cómo sí o sí se van a tener que enfrentar a él. Para nosotros, el Señor rasgó el velo. Todos los que entran a la familia de la iglesia están nacidos de este hecho, son partícipes de este precioso milagro, de esta preciosa obra donde ahora efectivamente nosotros podemos entrar a este lugar santísimo sin ser consumidos. Pero no nos quedemos ahí. Hay mucha gente que nos rodea, amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, que van a entrar a ese lugar, hermano, sin la sangre de Cristo, y van a ser consumidos. Cuando Nadab y Abiú entraron a ese lugar santo, ni siquiera entraron al lugar santísimo, y presentaron un sacrificio que Dios no les pidió, fueron consumidos. Esto nos enseña algo. Mucha gente trata de agradar a Dios y presentarle a Dios sacrificios que Dios nunca quiso. Si esto pasó en el lugar santo, ¿cuánto más va a pasar en el lugar santísimo? El mundo entero, hermanos, le da migajas a Dios. ¿Me escuchado, hermano? No, es que yo voy, yo creo, yo hago esto, yo pienso que si hago esto. La otra vez Cristian contaba la historia de alguien que nosotros conocimos, que él había hecho un pacto con Dios y él iba a hacer el aseo una vez a la semana. Era alcohólico, pero él pensaba que haciendo su aseo en la semana a Dios se iba a ganar su salvación. Así como él, hay mucha gente que le quiere entregar y ofrendar a Dios cosas que Dios nunca le pidió. Moralismo, buenas obras, sacrificios, siendo que lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado y obediencia. Es tan precioso ver este pasaje, la perfección de Dios y sus obras perfectas imputadas a nosotros para que nosotros podamos entrar, hermanos, a este lugar santísimo, que no podemos mirarnos y quedar así como, ¡ay, qué lindo lo que hablamos hoy día! Tenemos que hacerlo parte de nuestras vidas, entender el tremendo privilegio que tenemos y la certeza, la seguridad de nuestra salvación, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Ese es el corazón del Evangelio. Es ahí la importancia, ¿cierto?, de la muerte de Jesús. Es por eso que cuando Él muere, el velo que estaba en el templo se rasgó de arriba a abajo. Nunca olvidemos eso, porque a través de Cristo entonces podemos entrar. Versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar que había expirado así, dijo verdaderamente, este era hijo de Dios. Mateo, pasaje paralelo, versículo 27, 54 al 56, dice así. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea y sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Pero el punto es que lo que nos añade Mateo en este pasaje
es que no solamente al morir Cristo se rasgó el velo, sucedieron otras cosas. Hubo un terremoto, o debe haber sido un gran temblor. Para nosotros como chilenos, ¿cierto? Debe haber sido un temblorcito, porque estamos habituados a grandes terremotos. Hace poco, estos días, ayer creo que hubo un terremoto en Haití, desconozco todavía el sismo, pero hay naciones que no están preparadas de la misma manera para los sismos que nosotros. Yo recuerdo que cuando fue el terremoto del 2010 habían réplicas de 7.0, 6.9, que en otros lados ya son terremotos. Lo que vemos que sucedió ahí es que la Tierra se estremeció. No tenemos idea de cuál fue la magnitud del terremoto en la muerte de Cristo, pero sí nos dice también que las piedras se partieron y que Dios utilizó esto también para rasgar el velo del templo. También aparece en textos paralelos que las tumbas de muchos santos se abrieron, muertos resucitaron. Sabemos que en este momento a este centurión particularmente narrado por Marcos no se le apareció ningún muerto o algún resucitado. El centurión había visto cómo Jesús había comportado en la cruz. El centurión estaba siendo testigo de las palabras de Jesús. Palabras tan impactantes como, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. O diciéndole al ladrón que estaba a uno de sus costados, ciertamente hoy día estarás conmigo en el cielo. Había también sido testigo cuando Jesús había clamado a su Padre. El centurión había visto la exclamación cuando Cristo había muerto y había sido testigo de las cosas que sucedieron cuando Jesús murió. Él no se debe haber dado cuenta de que el velo se había rasgado, eso lo supieron después, pero él sí fue testigo del terremoto, fue testigo de cómo el sol se había ocultado en estas horas de tinieblas. Había visto lo sobrenatural de la muerte de Jesús y es por eso que él dice en su entendimiento, verdaderamente este era Hijo de Dios. No sabemos si su conocimiento de Cristo llegó al punto de producir después, con el tiempo, una conversión. Según la tradición extra bíblica, se dice que se convirtió efectivamente a Cristo y que formó parte de la iglesia. Si fue así, gloria a Dios. Pero sí sabemos algo. Es que este centurión reconoció que aquel hombre que había sido crucificado y que estaba siendo ejecutado no era normal. No era como cualquiera. No era uno más del montón. No era otro ser humano más. Aquel que estaba siendo ejecutado para aquel centurión era el Hijo de Dios. Nosotros como iglesia creemos lo mismo de una forma quizás más entendida, con mayor revelación, con mayor literatura al respecto, con toda una tradición de 2000 años, ¿cierto?, de conocimiento, pero entendemos lo mismo. Cristo, aquel que fue crucificado, efectivamente es el Hijo de Dios. Y hoy día nos reunimos, hermanos, en virtud de Él, en torno a Él. Nuestras vidas son dadas a Él. Aquel hombre crucificado en las afueras de Jerusalén en el primer siglo, ciertamente era el Hijo de Dios. Ese es nuestro Salvador, hermanos. Y no solo fue, sino que es el Hijo de Dios, porque resucitó al tercer día de entre los muertos. Y Él vive hoy. Y está sentado a la diestra de su Padre intercediendo por nosotros.
Y nos juntamos hoy día para darle gloria y honra a Él, recordar su obra, recordar su evangelio. Nos juntamos hoy día para recordar que era el único que podía darnos entrada al lugar santísimo. Amén. Vamos a orar para finalizar el sermón del día. Padre celestial, Padre amado, qué indescriptible, qué precioso, qué maravilloso el regalo, Señor, que nosotros tenemos. Qué paz, qué consuelo provoca en nuestros corazones, Dios. Qué alivio, qué liviandad, Señor, qué esperanza más preciosa. Qué certidumbre de seguridad en la que usted nos da a través de sus obras. Como nos muestra, Señor, a través de su palabra, el precioso sacrificio que nos asegura una salvación eterna. No por nuestras perversas obras, Señor, sino por usted, que ha hecho todas las cosas de forma perfecta. Ayúdenos a comprender su evangelio cada día de una forma más profunda. Y ayúdenos, Señor, a ir a predicar este glorioso evangelio. Aquel Señor que ha venido a dar luz a este mundo en la oscuridad. Le damos gracias por este día. Oramos, Señor, para que usted nos siga guardando, nos siga ayudando este día. Que podamos tener un día de bendición, que podamos tener un día de provecho. Alabamos y bendecimos su nombre solamente a través de los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hemos concluido el día de hoy.